agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. El mensaje a Tiatira. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis escribe 7 cartas a iglesias que en el tiempo de Apocalipsis estaban abiertas, estaban trabajando. Y debemos entender ciertas verdades para entender el mensaje dado a las iglesias. La primera: las iglesias no se reunían en lugares específicos como una casa de oración en la cual estamos. Las iglesias se reunían en las casas. Las iglesias no tenían casa de oración, se reunían en las casas. Segundo, en cada ciudad había gran cantidad de casas donde se reunían las personas. Recordemos que recién en el siglo IV es que se permite el cristianismo. Por muchas épocas fue proscrito. Cuando escribe Dios mensaje a Tiatira, está hablando mensaje a la asamblea o al conjunto de creyentes que se encuentran en la ciudad de Tiatira. Otra verdad que debemos entender, mis amados hermanos, es que Tiatira no es mencionada en Hechos de los Apóstoles. No sabemos quién la fundó, no sabemos qué pasó, o si sus miembros en su mayoría eran hebreos o eran gentiles. Y esto nos enseña y tira abajo lo que muchos dicen, es que esta es la iglesia que Cristo formó, solo esta es la iglesia. No hubo una unidad de formación y de fundación. Puede haber sido Pedro, Pablo, Mateo. Ellos viajaban y formaban comunidades que se reunían en las casas, en los hogares, para llevar la palabra del Señor. Permítame ponerles un ejemplo. El mensaje a Corintio. Corintio era una ciudad central que tenía 2 puertos satélites. ¿A qué me refiero?
tenía que unirse dos puntos. Se bajaba la carga de un barco, se la llevaba mediante troncos al otro lado y al otro lado se la volvía a cargar. Estos eran Kencrea y Lequea. Quiere decir que cuando Pablo escribe a los corintios, había casas donde se llevaba la palabra de Dios, en Kencrea, en Lequea y Corintios. En el caso que estamos viendo el día de hoy, mensaje a Tiatira, no sabemos cuáles eran sus aldeas circundantes, no sabemos cuántas casas se llevaba la prédica de la palabra de Dios, pero sí sabemos que estaba abierta esta ciudad al Evangelio y tenía un número importante de creyentes cuando escribe Juan Apocalipsis alrededor del año 97. No hay iglesia formada por el Señor de manera directa, hubieron muchas formaciones simultáneas y de Tiatira no sabemos nada de sus antecedentes. Entendamos primero quién escribe la carta y lo encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí el Señor Jesús da unas características físicas determinadas. Ojos como llama de fuego, ojos con mirada intensa, ojos que queman, y pies semejantes al bronce bruñido. ¿De dónde sale esto? Esto sale de la descripción original cuando Juan lo ve en la revelación de Apocalipsis. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 16. Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra del Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Empieza presentándose quien escribe Apocalipsis y dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan, discípulo de Jesús, también se lo conoce como el discípulo amado, y sabemos por las escrituras que era el más joven de los discípulos. Se calcula que tendría de entre 17 a 20 años cuando se hizo seguidor de Jesús. También vemos en la escritura que en este momento Juan estaba pasando por problemas graves, por problemas de tribulación. Dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. En aquellos días la iglesia era perseguida. En aquellos días era prohibido hablar de Jesucristo. A pesar de todas estas prohibiciones, Juan, que para este tiempo era un anciano,
se mantuvo fiel al llamado del Señor. Fue desterrado, fue expulsado de su lugar de origen, de su lugar de ministerio, para que no hable del Señor. En este contexto, un día sábado, porque sabemos que fue sábado, dice: yo soy el Alfa y el Omega, porque se refiere al Dios de Israel, se refiere al Dios judío, y el día del Señor para un judío siempre será el sábado. El día sábado, el primero y el último le hablan. ¿Qué quiere decir el primero y el último? Se refiere a Dios mismo, el que no tiene principio ni fin, el Alfa y el Omega, la primera y última letra del alfabeto griego. Este todopoderoso ser, Dios mismo lo habla, y aquí hay una descripción que nos debe llamar la atención. Semejante al Hijo del Hombre. Se parecía a Jesús, al que él conocía, y la expresión Hijo del Hombre es la expresión que Juan lo describe en los evangelios. Está diciendo: se parece al que yo conocí, se parece en su cara a Jesús, pero estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Es la última descripción que tenemos de Jesús de Nazaret. Y hago hincapié en esto porque en los últimos años hay personas que dicen que han visto al Señor, pero es muy distante a lo que nos dice la Biblia. Está diciendo la palabra del Señor que sus cabellos eran blancos, que sus ojos como llama de fuego, que sus pies resplandecían, porque Juan vio al Cristo glorificado, al Cristo en el reino de los cielos, distante a lo que dicen ahora que han visto a Jesús. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o a los que dicen ahora que han visto a Jesús? Vemos a un Jesús glorificado, un Jesús con poder, ya no a un pobre y humilde carpintero que venía a servir. Vemos al Todopoderoso, al Verbo de Dios en su trono, escribiéndole cartas a su pueblo. Cartas a su pueblo. Y le escribe algo interesante a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver qué le escribe, qué iglesia es esta. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bello, mis queridos hermanos. Jesús le dice: yo conozco tus obras, yo conozco que tienes amor al prójimo. Ellos no se habían olvidado del pobre, estaban conscientes que tenían que darle al necesitado. Yo conozco tu fe y servicio y paciencia. Ellos padecían persecución, tribulación y seguían persistiendo en la palabra del Señor. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Amados hermanos, que el Señor Jesús nos diga a nosotros eso, sería maravilloso. Que somos una iglesia que ama al prójimo, que trabaja para el Señor, que va creciendo en trabajo y servicio por amor a la obra. Pero aquí, mis queridos hermanos, tiene observaciones el Señor Jesucristo a esta iglesia, y observaciones gravísimas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos, mis queridos hermanos, a entender por qué dice la palabra del Señor toleras. Toleras.
Y lo vamos a entender a la luz de Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. A eso se refiere toleras. Tú toleras algo que yo he prohibido. Y dice la palabra del Señor, no permito. ¿Qué sucede con la iglesia de Tiatira? Estaba permitiendo cosas que Dios había prohibido de manera expresa. Y recuerde, mi amado hermano, nadie puede jugar con Dios. Si Dios lo prohíbe, se le obedece. Y dice, toleras lo que yo prohibí. Y no solo eso, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando se refiere a fornicar, se refiere a que nosotros vivamos la Biblia no como es enseñada, sino cosas diferentes. Vamos a poner un ejemplo actual. En la actualidad hay una señora que se dice profetiza en los Estados Unidos y saca un billete y dice que el dinero le habla. Y que el dinero le dice que quiere estar en el reino de los cielos y tiene que ofrendárselo a ella. A este tipo de cosas se refiere el texto. Cuando se prostituye la palabra de Dios, cuando se la cambia a conveniencia. La semana pasada hacíamos hincapié que cuando usted quiere ser bendecido en la siembra y la cosecha, debe darle de comer al pobre, al necesitado. No estamos para enriquecer a determinadas personas, sino para servir, sobre todo a aquellos que no tienen cómo devolvernos. Entonces, Dios está molesto porque ha tolerado esta iglesia cosas que él había prohibido. Y dice la palabra del Señor claramente, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Es obvio la pregunta que usted tiene en este momento. Y las pastoras, permítame explicar. En 1948 hubo alguien que dijo que Jesús se le había presentado por 8 ocasiones y se le había sentado al lado de su cama y le había explicado la Biblia. En 1950, Oral Roberts y posteriormente Benny Hinn promueven esto, y esto se llama el movimiento neopentecostal. Aclaro, no pentecostal, neopentecostal, nuevo Pentecostés. Y hablan ellos que de nuevo había venido el Espíritu Santo y nombraron apóstoles, profetas y pastoras. Cosas que por 2000 años no han habido. Cuando vino Jesús, nombró a grupos de 70 y los mandó de 2 en 2, 70 varones. Luego nombra 12 discípulos para ser sus apóstoles, 12 varones. La carta a Timoteo hace la aclaración, el ministerio de la mujer, ministerio que el día de hoy se ha perdido. Y hace un énfasis en los hijos. ¿Por qué digo que es un ministerio que se ha perdido? ¿Sabe usted por qué hay tanta banda juvenil? ¿Sabe por qué hay niños que ya con 9 y 10 años están matando? Porque no hay mamá en casa. No hay mamá que enseñe Biblia ni que los guíe. Ese es el problema. Nosotros nos quejamos que cada día la juventud está perdida
y no nos volvemos a la Biblia y obedecerla plenamente. Doy gracias a Dios por las abuelas y por las tías que tienen a cargo a sus niños y pueden criarlos, vamos a usar la expresión, como Dios manda. Estamos en épocas difíciles que hombre y mujer tienen que trabajar, pero el amor de un abuelo, de una abuela, de un padre o una madre con los niños no tiene paralelo. Porque si el niño se cría solo, guiado por las amistades de las esquinas, ya saben las consecuencias. Entonces, mis queridos hermanos, es gravísimo que hayan tolerado que una mujer esté en el ministerio cuando el Señor lo había prohibido. Cuando el Señor lo había prohibido. No permito, y yo siempre hago uso de esta expresión. ¿Qué parte del no está claro? ¿La N o la O? No, dice el Señor a esto. ¿Pero qué sucede? He escuchado expresiones como el llamamiento del Señor es irrenunciable. Y si esto es verdad, Dios está contradiciendo y está contradiciendo la Biblia. ¿Dios se contradice? Veamos Efesios capítulo 5 del 21 al 24. Efesios capítulo 5 del 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Mis queridos y amados hermanos, cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, por más pequeños que sean, le estamos diciendo a Dios, no estoy de acuerdo contigo. Cuando manda a que la esposa esté sujeta al esposo, está mandando a que sea una colaboradora en el ministerio que Dios les ha dado. Cuando usted esté en el juicio, esposo y esposa que me escuchan, ¿qué le van a responder a Dios cuando les pregunte si usted les enseñó el evangelio a sus hijos? Muchos dicen, no tengo ministerio. Todos tenemos ministerio. Y lo primero que nos van a pedir cuentas es con la evangelización de nuestros hijos, evangelización de nuestros nietos. Es claro, una vez que usted evangeliza a su familia, puede el Señor usarlo para otros quehaceres en la predicación del evangelio. Muchos quieren ministerios donde haya dinero, luces y púlpito, cuando debemos entender que el ministerio empieza en casa. Usted debe enseñar, esposo y esposa, a los hijos la palabra del Señor. Hay otro ministerio, claro que hay un segundo ministerio. La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Imagínese que lo quieren expulsar del trabajo o ha tenido inconvenientes con su jefe y llega cansado y escucha gritos y reclamos y bien entra a su domicilio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría? Entonces vemos que hay ministerios de levantar un hogar, de criar hijos en el Señor y trabajar para Dios cuando los Dios están de acuerdo, donde la mujer apoya en su marido en la vida y sí que está dura en esta época. Cuán difícil es conseguir el sustento el día de hoy. Sea la labor que usted desarrolle, está muy difícil. Entonces la mujer casada debe estar sujeta al marido, así como Cristo a la iglesia. Y aquí hay un problema gravísimo para los que tenemos la bendición de ser casados. Dios nos va a pedir cuentas
de cómo tratamos a nuestras esposas. ¿Qué le va a decir usted a Dios? ¿Le levantó la voz a su esposa? ¿La trató con groserías? Peor levantar la mano. Tenga por seguro que eso Dios no se lo va a perdonar. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y ya no somos dos, somos uno solo en el Señor. Entonces, en el juicio no solo es las cuentas del ministerio, del desarrollo del hogar. El varón debe dar cuentas de cómo trata a su esposa. Recuerde, a su esposa la escogió usted. A su esposa usted la eligió. No se la impusieron. Es su decisión. Entonces, mis queridos hermanos, una iglesia que tolera algo que Dios había prohibido terminantemente. Y no solo eso, eso hace que la iglesia trastoque la palabra del Señor. Porque al haber mujer frente al púlpito, quiere decir que el marido está sobre ella, porque ella debe estar sujeta a él. Mis queridos hermanos, eso no es cristianismo. Esas son modas de la actualidad distantes a lo que Dios prohíbe de manera expresa en su palabra. Pero ¿qué consecuencias le trae o le traería a la iglesia de Tiatira el desobedecer a Dios? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Habla de castigo, de problemas graves para esta falsa profetisa y para todos sus seguidores. La palabra de Dios dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mis queridos hermanos, ¿por qué hiere de muerte el Señor? Porque el que escudriña la mente y el corazón va a dar según nuestras obras, según nuestros actos. Recuerde que usted no va a cosechar nada diferente a lo que siembra. Si usted siembra limones, no va a cosechar yuca. Si usted siembra desobediencia a Dios por cosas expresas que Él ha prohibido, va a cosechar el castigo, va a cosechar tribulación, va a cosechar muerte. Dios no es motivo de burla. Él conoce lo que pensamos. Él sabe lo que queremos antes de que la palabra llegue a nuestra boca. Y esto, mis amados hermanos, nos llama a algo. Usted puede ser la iglesia de Tiatira, perfecta en muchas cosas, pero tenga algunas que no son agradables a Dios. ¿Cómo se soluciona? Abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo no ser engañado? ¿Cómo no estar en doctrinas de error? Escudriñando las Escrituras. Anote los textos que se dicen en el sermón, revíselos en su casa, lea los textos anteriores y posteriores para poder entender todo el consejo de Dios. Si usted no lo hace así, mi querido hermano, como la iglesia de Berea que menciona Hechos 17, usted puede ser castigado como la iglesia de Tiatira. Cuidado, porque llegó a decir el Señor con respecto a los seguidores de esta dama y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás.
Y quizás el día de hoy eso está sucediendo. Hace un momento hablábamos de que había una señora que decía que el dinero hablaba. Muy cercano a las profundidades de Satanás. Recuerde usted que en la tentación de Jesús, quien ofrece dinero, quien ofrece poder, no es Jesús, es Satanás. Cuidado, mis amados hermanos, porque lo que muchos hacen y olvidan es esto, que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros vivimos no para dar gloria a los hombres, sino para darle gloria al Dios vivo. Y aquí, mis queridos hermanos, tenemos una pelea que tenemos que ganarla. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2 del 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la palabra de Dios nos llama a vencer para recibir gloria y honra en el tiempo del fin. ¿Cómo vencemos? Cuando escudriñamos las Escrituras y nos apartamos de toda palabra, de toda enseñanza que no sea conforme a la palabra del Señor. Hoy día, mis queridos hermanos, tenemos un llamado claro de escudriñar las Escrituras día y noche, de perseverar en los caminos de Dios y apartarnos de todo pecado y de toda doctrina de error. Amén, hermanos.